Buenas amigos míos, ayer compré un taladro inalámbrico, me llama la atención, esta viene una cajita y tiene dos baterías para de cargar, una trabajando, otra estamos cargando, y ahí tenemos uno y dos baterías, y aquí tenemos la de un lugar para guardar nuestras de puntos para la destornillador, y tenemos uno también de brazo para los lugares que no nos alcanza para poder, ahí pueden ver, ese es de con punto de imán, ahí sí pueden ver, ese es de para utilizar los lugares que dificulta nuestro trabajo, si pueden ver así, ahí sí se nota, ¿no es cierto? Ahí para poder utilizar, y también trae un lucecitos para facilitar nuestro trabajo. Ese es de aquí, ese es de para utilizar un adaptador para nuestras llaves o puntos que llamamos nosotros. Este utilizamos aquí, este utilizamos aquí, ese va a venir nuestro taladro, ese es de hexagonal que no se daña la punta de mandril de nuestra taladro. Y aquí vamos a ver ahorita sus funciones. Trae un cargador y aquí tenemos las dos baterías, y para poder facilitar el trabajo, si pueden verle, ese tiene su nivel, y tenemos los dos seguros. Estos dos seguros vienen así, clic, y si podemos verle aquí con su lucecita 1, y aquí tenemos arriba su velocidad, y arriba tenemos uno para seguro de nuestra taladro cuando está ajustado, que comienza la resbalar y no se daña la taladro. 12 voltios que viene y dos baterías, y facilita nuestro trabajo. Así, esta forma vaciamos. Ahí tenemos la segunda velocidad. Le ponemos una broca, si pueden ver. ¿Ya? Después, para poder hacerle hueco, y cuando vamos a hacerle aquí un hueco, aseguramos nuestra madera o metal, lo que sea ahí. Ahí se pueden ver. Ahí esta forma para retrocediendo la taladra, y sacamos nuestra broca. Los pies limpiamos de nuestra broca y ponemos su lugar. Y si tiene la fuerza y potencia, esta es de regulación de aquí. Si podemos hacerle que cuando sea, si pueden ver ahí, ese es un seguro, pero de cuando esta tiene mucha fuerza, que no se daña sus carbones y no acaba la batería más rápida posible. Aquí es de un espacio para guardar nuestras puntas que cuando estamos trabajando. Esta forma, si pueden ver ahí, aquí podemos guardar, y de puntas si vienen de suficiente, si tenemos las estrellas planos y de hexagonales también. Ahí tenemos nuestras copas y adaptador de copa, y ese es para lugares que nos incomoda el trabajo. Ese es amigos míos. Ahorita voy a dejar a cargarla uno, y otra seguir utilizando cargar. Aquí tenemos ¿dónde era? Aquí tenemos una de entrar. Después ponemos esta forma. Ahí ponemos aquí, sí, aquí ahorita si pueden verle rojo, ese es de cuando carga cambia el color, y si sabemos que ya está cargada. Después vamos a cargar esto, los dos va a estar listo para nuestro trabajo. Ahí tenemos una de engancha para sujetar, ahí tenemos la velocidad, ahí tenemos la seguridad, y ese es del lado derecho.
este lado de izquierda. Ese es de, amigos míos, ojalá que les gustaron. Ese es de nuevo herramienta para nuestra taller doméstico. Ese es de, amigos míos. Es económico y durable. Si probamos algunas hicimos de fuerza, también es por su seguridad, no permite que se dañe su mecanismo o su bobina o terminarla sus carbones más rápido posible. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.